quien envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos vivir hoy en la iglesia. Gracias a mis hermanos, Alejandro, Néstor y el resto de hermanos aquí en esta congregación, en esta reunión que se está haciendo los viernes. Ya he tenido oportunidad de compartir con ustedes en otras ocasiones. A todos los hermanos, un fuerte abrazo a la distancia. Sigamos adelante, perseverando en el camino del Señor. Gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella Él nos provee la fuerza necesaria para continuar. Porque pues por ahora el camino es difícil, es duro, pero la fe es la que nos hará vencer. Así que en esta noche vamos a compartir una preocupación de tal vez uno de los mejores predicadores de la Biblia. Para mí, en lo personal, Moisés, uno de los mejores predicadores que yo he escuchado por la fe, ¿no? Porque me imagino estando escuchando a ese gran predicador. ¿Y por qué vamos a escuchar a Moisés? Bueno, hoy pues sabemos que escuchamos a Jesús, pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4, para nuestra enseñanza, a fin de que dice, la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, vamos a ir a esas escrituras antiguas, especialmente eh, a la predicación de Moisés, y tal vez traducir hoy a nuestra vida las mismas preocupaciones que él tenía. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, Moisés está predicándole al pueblo. Él está muy cerca de morir, y él está hablando con la generación que nació en el desierto, porque la generación que salió de Egipto por causa de su incredulidad, de su obstinación, de sus quejas y de sus murmuraciones, pues murieron ahí. Pero los que nacieron en el desierto, los que también salieron de Egipto, pero que tenían de 20 años hacia abajo, excepto Josué y Caleb, eh, están escuchando esta predicación de Moisés. Y Moisés está muy preocupado, hermanos, porque el pueblo está por entrar a la tierra prometida. Y si en el sufrimiento, en las diferentes pruebas que el Señor les dio en el desierto, ellos no tuvieron muy buena reacción, ahora imagínense, ahora cumplida la promesa. Él conocía a este pueblo. Sabían que eran tercos, obstinados, testarudos, eran de un corazón muy duro, y estaba muy preocupado por ellos. Especialmente la preocupación, lo tenía muy preocupado, era que el pueblo se fuera a olvidar de Dios. ¿Sí? Que el pueblo se fuera a olvidar del Señor. Y ahí en el capítulo 8 de Deuteronomio, el versículo 11, dice Moisés, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ahora, esto de olvidarse no es tener una noción de que Dios existe, porque pues generalmente, incluso hasta el que no cree en Dios, el ateo, tiene una noción de que hay una doctrina que dice que Dios existe. Pero aquí está tratando de algo más profundo. Está tratando de no poner atención a las demandas de Dios, a los mandamientos de Dios. Y por eso dice, para cumplir. El versículo continúa diciendo, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, Moisés trabajó muy bien esto desde la base, ¿sí? Y empezó a edificar una estructura donde cuando él muriera, el pueblo continuara en esa labor de honrar, de reconocer a Dios en todos sus caminos. Entonces, en el capítulo 6, él lo primero que puso como base es la existencia de un solo Dios. En el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pasaje obviamente no está considerando el tema de la deidad, como nosotros hoy en día lo consideramos, porque pues
nosotros explicamos la Trinidad, explicamos los atributos divinos, explicamos los atributos naturales de Dios. Pero aquí está hablando es con relación o en contraste con los dioses de las naciones paganas, con las cuales ellos se iban a encontrar en Canaán. Estas personas tenían otros dioses. Incluso los parientes de Israel, por ejemplo, Moab, ¿sí? Tenían a Chemos, Amón, tenían a Moloch, que eran, pues, su papá, Lot, les enseñó quién era el único Dios verdadero y sin embargo se habían desviado. Y cuánto no más los cananeos tenían a Baal, tenían a Astoret, bueno, tenían un montón de dioses, incluso dioses para cada familia, dioses para cada gusto. Allá en Atenas había un altar para un dios no conocido, por si se les pasaba algún dios de algún extranjero, ahí estaba para que lo adoraran. El ser humano ha creado y se ha fascinado con su propia obra y la ha adorado. Ha adorado un palo, a una madera y se ha inclinado a ella. Entonces, es con relación a esto que él está diciendo que Jehová es uno y Dios mismo en las escrituras dice, no hay otro, yo no veo otro. Tal vez ese es el gran enigma que es resuelto en la naturaleza de Dios, que es lo que Dios no puede ver que el hombre sí ve. Y la respuesta es otro como él, ¿verdad? Dios no puede ver otro como él, pero el hombre sí ve otro como él, ¿no? En el sentido humano, pero Dios no puede ver a alguien como él en el sentido divino. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero eso solamente sería información si nosotros no lo relacionamos con nuestra vida con Dios. Y por eso dice ahí en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, eh, la base de nuestra fe en Dios, de nuestra convicción de Dios, comienza por saber quién es Él, es el único, y luego nuestra devoción a Él, ¿sí? Nuestra entrega, nuestra dedicación, con todo, ahí dice con todo lo que somos, ¿sí? La Biblia menciona la mente, el corazón, pero es nuestros términos muy latinoamericanos, con todo, yo lo digo con todo. Sí, amo a Dios con todo lo que tengo, con todo mi ser, con todo mi sudor, mi respiración, con mi aliento, con lo que tengo. Amo a Dios con todo. O sea, tengo que relacionarme íntimamente con Dios, obedecerlo y honrarlo. La tercera parte de esta base es la transmisión de esta verdad. Y repetirás, dice, esto a tus hijos, ¿sí? Y hablarás de ella estando en su casa, versículo 7, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantares, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De la transmisión de generación en generación. Esto fue una constante falla en el pueblo de Dios. Cuando Josué muere y los ancianos que vivieron en el tiempo de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y empezaron a adorar los dioses. Entonces venía una nación, los subyugaba, los esclavizaba, ahí clamaban a Dios. Dios levantaba un juez, los liberaba, el pueblo adoraba a Dios, se moría el juez, otra vez se levantaba otra generación que no conocía a Dios. Pero generalmente ese círculo vicioso por 400 años, 400 y punta de años en el tiempo de los jueces, ocurrió fue porque las generaciones descuidaron la transmisión de la fe. ¿Sí? Algo que no hizo, por ejemplo, la abuela y la mamá de Timoteo. Loida dice, en ellas no, Pablo dice que había una fe no fingida, la cual se halló en Timoteo también. Entonces, muy importante eso de la transmisión. Yo, por ejemplo, la fe no fingida de mis padres, de mi abuela, de mi mamá, me fue transmitida y yo la estoy transmitiendo a mis hijos, ¿verdad? Pero cuando yo dejo la fe solamente para mí, ¿sí? Cuando no me preocupo de estarle llamando la atención a los hijos, entonces se corta esta cadena que el Señor quiere que haya en su pueblo. Ahora, vamos entonces al punto. Él ya puso la base, dar los mandamientos de Dios, pero acá vamos a ver primeramente cuál fue la primera preocupación de Moisés, este gran predicador, que amenazaba
la memoria de Dios en las personas. Acuérdese lo que leímos en el capítulo 8, versículo 11. Acuérdate de no olvidar. La preocupación es la siguiente. Dice el versículo 10 del capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Aquí vemos una de las primeras amenazas que iba a enfrentar el pueblo de Israel al tomar posesión de la tierra prometida. ¿Sí? Por la cual Moisés le dice, cuídate no de olvidarte. Y es que iban a encontrar ciudades ya construidas. Iban a encontrar graneros, iban a encontrar viñedos, y todo estaba construido. Ellos no tenían que hacer nada. ¿Sí? Y obviamente, pues, uno se pone muy contento cuando uno tiene que ya hacer el mayor esfuerzo. Si a uno le dan una casita regalada, si a uno le dan un carrito, si a uno le dan, aunque sea una bicicleta. Decimos en Medellín que a caballo regalado no se le mira el diente. Sí, todo lo regalado es bueno. Bueno hasta que nos olvidamos de que son bendiciones de Dios. Bueno hasta que eso, ¿sí?, se convierte en un motivo para olvidar que Dios hace salir su sol, de que esta es su tierra, ¿sí? Entonces, fíjese, cuando pensamos nosotros, tratamos de traducir eso hoy y aplicarlo a nuestras vidas. Dios nos ha permitido gozar de cosas en la iglesia que nosotros no hemos trabajado, que nosotros no hemos hecho, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos que merecemos esas cosas, e incluso llegamos a exigirlas, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que si yo puedo predicar, si yo puedo orar, si yo puedo cantar al Señor, si yo puedo hacer lo que sea en la iglesia, ¿sí? Porque tengo tal vez un derecho como cristiano, y no por misericordia y gracia de Dios, nos estamos olvidando de quién es el que nos ha dado las cosas, ¿sí? Una congregación ya establecida. Hermanos, establecer una congregación es algo muy duro, empezar desde cero. Muchos hemos tenido esa experiencia, otros no. Y no les importa, por ejemplo, causar una división en una iglesia, ¿sí? ¿Cuánto duele, cuánto cuesta ganar un alma como para perderla por los caprichos de una persona que no ama a la congregación, que no la quiere porque sencillamente está ahí? Le tocó llegar a años de, no le importa, y tiene ese orgullo, esa vanidad de demostrar lo que sabe, y que la gente tiene que realmente seguir a Dios, pero no conoce de dónde vienen las personas, no conoce el trabajo que se hizo con ellas. No, uno no puede olvidarse, hermanos, de que la iglesia es del Señor, no es de nosotros. La iglesia es del Señor. Estamos tratando con cosas que son del Dios Altísimo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mucha reverencia, y no olvidarnos del Señor. La segunda cosa, hermanos, porque el tiempo va corriendo, está en el capítulo 7. La segunda cosa que amenazaba la memoria de Dios en la mente de los israelitas, una vez que entraran a la tierra prometida, es, dice el versículo 1, capítulo 7, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Yo no sé si ustedes pueden percibir la preocupación de Moisés, ¿sí? Cuando el Señor los mete en la tierra, ¿sí? Dice, y haya echado delante de ti al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Sí?
Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. La primera preocupación es disfrutar de cosas que ellos no construyeron, que ellos no lucharon. Y lo segundo es desaparecerse entre las naciones por hacer pactos y acuerdos con ellos. Si ustedes se acuerdan, hermanos, una de las razones para el Señor trasladar a Jacob y su familia a Egipto fue porque la familia de Jacob se estaba dispersando entre los cananeos. Sus hijos estaban empezando a casar con mujeres cananeas. Y Dios permitió que José, su hijo menor, sufriera todo lo que sufrió para ir a Egipto con el fin de traer a Jacob y a su familia allá. Porque una cosa muy particular de los egipcios es que no se mezclaban con otras naciones. Era abominación. Sí, no era permitido por ellos. Y ellos fueron enviados a vivir a un lugar aparte de los egipcios. Y ahí crecieron como pueblo de Dios, hasta que fue el tiempo de la liberación. Una de las preocupaciones de Moisés era que cuando llegaran a esas tierras, los israelitas empezaran a coquetear con las mujeres de los cananeos. Y esto sucedió en una ocasión incluso con el profeta Balaam, a quien Balac había contratado, lo había sobornado para maldecir al pueblo. Y como no lo pudo hacer porque Dios le dijo que no lo podía hacer, pero le enseñó a Balac a poner tropiezo. ¿Cómo? Con las mujeres, con las faldas. ¿Sí? Pero la reflexión para nosotros es esta, y es la diferencia que Dios quiere que haya entre nosotros y el mundo, más allá de los mandamientos de Dios, porque eventualmente pues hay unos mandamientos que nos mandan a hacer luz, que nos marcan la diferencia, pero para un temeroso de Dios, para un creyente en el Señor, no necesariamente tiene que haber una provisión para todo. Uno también tiene que preguntarse, ¿qué hubiera hecho el Señor? ¿Estoy marcando la diferencia? ¿O me estoy confundiendo en el mundo? ¿Sí? Estoy camuflado en el mundo. Tal vez el domingo sí me pongo el traje blanquito, ¿verdad? Que ilumina, ¿sí? Y con la espada del Espíritu, que está brillantica, ¿verdad? Pero y el lunes y el martes, y sobre todo el jueves y el viernes, el sábado, ¿sí? ¿Cómo nos estamos comportando en nuestros hogares, con nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Ven una persona diferente a la que ven el domingo o la que ven el miércoles en las reuniones o realmente están viendo la misma persona? ¿Sí? O cómo yo trato a mi familia en casa y a mi familia delante de los hermanos. Sería muy triste actuar de una manera hipócrita, sonriendo y muy contento con los hermanos, amén, gloria a Dios, y en la casa soy todo un ogro, ¿cierto? Y los hijos ven eso, o los compañeros del trabajo, ¿sí? Incluso muchos de ellos ni siquiera saben que somos cristianos. Estamos alumbrando o estamos perdidos ahí, ¿sí? Emparentados con compromisos humanos, haciendo pactos con el diablo prácticamente, porque es que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y cómo puedo hacer un pacto con el diablo y un pacto con Dios a la vez? No, eso no se puede hacer. Pues Dios no va a participar de eso. Entonces, esta preocupación valga para nosotros también, de que ahora que estamos en nuestra tierra prometida, que es la iglesia, eh, marquemos siempre la diferencia, de que no nos vamos de la presencia del Señor una vez terminados los servicios, sino que continuemos en la presencia del Señor en cada aspecto de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en la fila del banco, en cualquier lugar donde estemos. Sigamos siendo esta luz y que no nos desaparezcamos. No nos olvidemos de Dios. Vamos a la tercera preocupación, y esta está en el capítulo 8, ahí seguido al versículo base, que fue el versículo 11. Vamos a volver a leer el versículo 11, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces, la primera preocupación, ya sabemos que era
disfrutar de cosas no construidas por uno, ¿cierto? Y hacer con ellas lo que uno quiere. Lo segundo es desaparecerse en el mundo, haciendo pactos con el mundo. Y tercero, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá ante vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esta es muy parecida a la primera razón, que era una amenaza para olvidarse de Dios. Pero ahorita ya no sobre cosas que otros construyeron, cosas que ya estaban construidas, edificadas y hechas, sino sobre lo que ellos iban a hacer. ¿Sí? Efectivamente, en la tierra prometida les iba a ir bien, la prosperidad, la abundancia. Eh, Esto podía hacerlos olvidar de Dios. Bueno, la vida cristiana, en la vida, pues obviamente hay momentos malos, como decía nuestro hermano al principio, pero también hay momentos muy bonitos, muy buenos, de abundancia. Y pues es muy cierto que a veces nos acordamos de Dios, es en los momentos duros, los momentos complicados. Y nos podemos llegar a olvidar de Dios cuando todo anda muy bien, próspero el trabajo, la iglesia creciendo, muchos bautismos, muchas restauraciones, muchos estudios, la familia anda bien, la esposa andando muy bien, los hijos yendo a la iglesia, algunos convirtiéndose. Hay momentos muy bonitos y sentir esa sensación de autosuficiencia, esa falsa sensación de confianza de que eso es estar en Cristo. Hermano, no nos olvidemos que nosotros no estamos viviendo para vivir bien en este mundo. Este mundo ya está echado a perder, hermanos. Esto ya está maldito y cada vez está más maldito, hermanos. Nosotros no podemos quitar nuestra mirada del galardón, de donde Él ha puesto nuestra esperanza. Y Él no nos ha dicho en la Biblia que nuestra esperanza está en esta tierra. Aquí hay muchas esperanzas, seguro, ¿sí? Graduarse de una carrera, tener hijos, casarse, eh, tener su propia empresa, ser independiente, una congregación, ancianos, diáconos, bueno, tantas esperanzas. Muchas de ellas, obviamente, hay que echar para adelante con la ayuda del Señor, pero si nos hacen apegarnos a, a esta tierra, si nos hacen apegarnos a esta vida, en realidad no sirven de mucho, porque lo que nos está prometiendo el Señor es mucho más grande que esto, hermanos. Imagínense si lo que el Señor nos ha dado nos encanta tanto, imagínense irse uno a una playa o una montaña bien bonita, una buena fiesta, una buena comida. Eso nos gusta, estar con la familia, y lo hemos extrañado mucho en esta época, ¿cierto? Los abrazos y las reuniones. Y eso es algo bonito. ¿Cuánto no más bonito será lo que nos está prometiendo? Es que es inimaginablemente, incomparablemente mejor que lo que Él nos está prometiendo acá. Hermano, cualquier cosa que usted vea en esa tierra que sea bonita, eso es basura en comparación con lo que el Señor nos está prometiendo en la eternidad. ¿Sí? Entonces, si Él nos está dando
buenas experiencias, nos permite comer bien, nos permite disfrutar de cosas buenas esta vida, no nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de que Él nos ha dado eso, el agua, nos ha dado, pero no nos olvidemos de que también eso también se lo da a los malos. Los malos también disfrutan, hermano. Entonces no hay mucha diferencia. Y no es un síntoma del estar bien con Dios, la prosperidad, porque los malos también prosperan. ¿Cuál es el verdadero síntoma de la prosperidad en Dios? Y es mantenernos, perseverar. Ese es el mandamiento más difícil para un cristiano, la perseverancia, el mantenerlo. Eso es supremamente duro. Yo he visto tanta gente bautizarse, hermanos, y estar en la iglesia, muchas más de los que están. ¿Por qué? Porque es muy duro perseverar, hermanos, en la fe. Es muy duro creer en Dios. Es muy duro perseverar. Probablemente usted dice, no, hermano, para mí es fácil. Gloria a Dios que has alcanzado ese estado de decir, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, como decía el apóstol Pablo. Pero, pero generalmente, en términos generales, mientras estemos en la carne siempre va a tirar para sus gustos, sus satisfacciones. Y, y la lucha contra el pecado es muy brava, muy dura en la vida. Algún día vamos a descansar de eso. Entonces, esta es la tercera preocupación, que también nosotros debemos estar preocupados por eso, hermanos, porque pues estamos pidiendo que el Señor quite esta pandemia, que, que volvamos a las actividades normales. Y yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. Pues sí quiero que se acabe la pandemia, pero no estoy de acuerdo en regresar a las actividades normales. Yo quiero regresar diferente a la vida cuando pase la pandemia. Y que algún cambio haya en mi vida, en la vida de ustedes, que veamos a Dios de una manera diferente, que veamos a la familia de una manera diferente, que veamos al vecino de manera diferente, que veamos a los demás y la vida de una manera diferente, porque si no, no tuvo ningún sentido la pandemia. Pues para el cristiano la pandemia es una prueba, pero si pasamos un año y murieron hermanos y muchos fueron afectados, y luego entonces ya la vacuna, pum, pum, se acabó, cada año nos vacunamos, volvemos a lo mismo. ¿De qué sirvió eso, hermano? No sirvió en nada. Era como un chiste para la historia, para que dentro de 100 años digan, es que en el 2020 hubo una pandemia y fíjese cómo fue la cosa. No, no, no. Pues, hermanos, somos más que historia, estamos aquí por más de historia. Hermanos, vamos rápidamente a pasar al capítulo 13, saltemos rápidamente al capítulo 13 y vamos a ver las últimas tres, rapidito. Ya la primera, disfrutar cosas que uno no sufrió, no construyó. La segunda, desaparecerse con alianzas en el mundo. Y la tercera es que nos vaya bien y nos olvidemos de Dios por nuestro propio esfuerzo y por multiplicar las bendiciones que Dios nos da. Bien, las otras tres están aquí en el capítulo 3. La cuarta está en el versículo 1 al 5. Dice, cuando se levantará en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anuncian señal y prodigios, y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Una de las preocupaciones de Moisés eran los falsos profetas, los falsos líderes. Y ya quiero entrarme un poquito más a la iglesia. Una de las preocupaciones que cada cristiano debe tener para no olvidarse de Dios es poner su mirada y su confianza en los hombres. ¿Sí? Hay muchos cristianos que un hermano se va al mundo o se va a otra doctrina y se van detrás de él. O se muere y se acabó la vida cristiana para ellos. Es que el hermano, es que era muy bueno, es que yo lo quería mucho y es que me enseñó y acá y me ayudó. Hermanos, sí, hay hermanos muy buenos, muy buenas gentes,
tienen una capacidad de ayudar, son muy queridos y todo eso, pero Cristo es incomparable con Cristo. En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en uno de nosotros. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es Cristo en quien nosotros debemos poner la mirada. No importa el talento, no importa, porque este hombre acá profetizó y todos vieron la señal, tenía la primera señal de un apóstol, según el capítulo de un profeta, que lo que dijera se cumpliera, el capítulo 18 de Deuteronomio. Pero contradecía las escrituras después, porque estaba enseñando al pueblo a adorar a otros dioses. Hermanos, puede que el hermano sea muy querido, muy amado, puede que sea familiar, predicador, hermana de la iglesia, que enseña a los niños, somos muy amigos, pero si están dando equivocadamente, hermanos, uno no puede seguir ese camino. Estamos detrás del Señor Jesús. La segunda en este capítulo, la quinta. Versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelvas a hacer en medio de ti cosas semejantes a esto. Digan, hermanos, la familia. La familia es una gran preocupación para olvidarnos del Señor. Porque es que uno crea unos nexos muy fuertes con la familia. Y más cuando la familia son cristianos. Eso también es muy fuerte. La familia nos está invitando a olvidarnos del Señor. Eso es un gran peligro para nuestra vida cristiana. Y puede que muchos comiencen con toda la familia como Cornelio, o tal vez algunos nunca tengan familiares cristianos. Pero la familia fue una de las preocupaciones también del Señor Jesús para ponerlo a él primero. ¿Sí? Si alguno no aborrece a su padre o a su madre, a sus hermanos o hermanas, eh, para seguirme, no es digno de mí, dice el Señor. ¿Quiénes son nuestros familiares? Jesús lo dijo cuando lo fueron a buscar sus propios familiares. Hey, Jesús, te están buscando tu mamá, es tu mamá y tus hermanos. Ahí están llamando por vos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es mi mamá y quién es mi papá? ¿Quién es mi hermano? Y extendiendo la mano hacia los discípulos, dijo, estos son mi mamá y mi hermano y mi madre, porque los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mi familia. Entonces, que nunca la familia se convierta en una amenaza para la memoria de Dios en nuestras vidas, hermanos. Primero Dios, antes de la familia. No podemos vender al Señor por el sentimiento familiar. ¿Sí? Porque el verdadero Padre nuestro es el Señor, por encima del que sea, por encima de la mamá, que es probablemente una de las cosas más sagradas que uno tiene en la vida. Primero Dios que mi mamá. Y si hay que reprender a la mamá, como le hizo Jesús con la mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Se acuerdan cuando le dijo así Jesús a la mamá? Hay que confiar en Dios. Lo que le estaba diciendo es, hay que confiar en el Señor. No te preocupes tanto. Hay que confiar en el Señor. Finalmente, hermanos, la sexta, ¿no? Bien, sexta amenaza. Sexta amenaza para olvidarse de Dios que preocupaba a Moisés cuando el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus, perdón, hermanos, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad,
cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matará a sus ganados a filo de espada. Y bueno, ustedes pueden continuar la lectura. Entonces vimos, la cuarta eran los líderes, ¿sí? El perder la memoria de Dios por los líderes, por un líder de la iglesia. La segunda, la familia. Y tercero, la propia iglesia, hermanos. La propia gente. Los propios hermanos de la iglesia. ¿Sí? Cuando la propia iglesia se olvida de Dios y nos tienta a hacer lo mismo. Por ejemplo, ahí en Primera de Corintios se habla de que la iglesia estaba dividida. Unos tenían una barra brava para Pedro, y otros tenían una barra brava para Pablo, y otros tenían, incluso Jesús tenía su propia tribuna, ¿verdad? Pero muy bueno que estén allá con Jesús, pero haciendo división. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado cuando hay pequencia, cuando la iglesia no avanza y está estancada, y está conforme y no quiere cambiar. Ahí están las advertencias a las 7 iglesias de Apocalipsis. Cuidado con dejar el primer amor. Cuidado con andar tibios, porque a veces la iglesia también se puede convertir en un obstáculo para hacer memoria y olvidarnos del Señor. Hermanos, que esta predicación, no mía, de Moisés, yo solamente la repetí, hermanos. Moisés mismo, el gran predicador, para mí, después de Jesús, el máximo predicador, para mí, en mi opinión personal, por ahí algunos se identifican con otros, pero para mí, Moisés, hermanos, nos está diciendo, cuidémonos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios en nuestra vida, y nos advierte a través de estas amenazas. Bendiciones a todos, hermanos. Muchísimas gracias. Dios, primeramente, gracias, hermano mío, por animarnos así de esta manera, por medio, Dios animándonos por medio de usted, hermano. Qué bendición. ¿Algún comentario, alguna pregunta, por favor, de la audiencia, de los hermanos?